Daniel es director de energía geotérmica y en SACIR Industrial. Yo pensaba que era energía geotérmica y algo más. Energía geotérmica en SACIR Industrial, donde lidera proyectos y obras singulares de climatización geotérmica, proyectos de eficiencia energética, plantas termoeléctricas de energía geotérmica profunda y sistemas de calefacción distribuida, district heatings. La ponencia de Daniel va a tratar sobre la termoactivación de infraestructuras subterráneas como medio para conseguir energía para la edificación, y os va a contar en concreto algunos proyectos singulares. Así que ya tiene abierto el micro. Daniel, cuando quieras, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros, espero que se me escuche bien. Y bueno, como os comentaba, yo llevo unos 11 años ya en el grupo SACIR, he pasado por distintas áreas o divisiones y siempre hemos estado enfocados en lo mismo, intentar aprovechar energía de origen subterráneo, ya sea para temas de climatización, generación eléctrica y sobre todo en una larga época para tema de climatización de edificios. Hemos hecho sobre todo muchísimo desarrollo en tema de aprovechamiento de cimentaciones y estructuras subterráneas. Un poco, pues bueno, todos estos temas giran en torno a geotermia con bomba de calor, cimentaciones termoactivas. Al final de la presentación hablaré también del tema de los TAPS, que está ahora muy en moda, que son los forjados termoactivos, que se pueden combinar muy bien con todos estos sistemas de baja temperatura y aprovechamiento de calor y frío del terreno. ¿Quién es SACIR? Un poco SACIR Industrial o lo que antes era Valoriza Energía. Pues bueno, pues somos una de las empresas más reconocidas del sector. Tenemos las mejores referencias de los últimos 5 años en cuanto a proyectos grandes, singulares o por complicación. Hemos ejecutado la mayor instalación del sur de Europa de geotermia en bucle cerrado, que es el recinto histórico de Sant Pau, que luego, si nos da tiempo, le daré unas pinceladas. El mayor muro pantalla termoactivo de España, que es en Barcelona, el Mercado de San Antonio, es uno de los que vamos a ver hoy. Hemos hecho muchas rehabilitaciones energéticas en edificios históricos o con un grado de protección alto en zonas densamente urbanas. Y bueno, pues también fuimos los primeros en hacer una instalación colectiva en España para 80 viviendas, con un primer proyecto que le dieron LEED Platino en el mundo para vivienda colectiva. Y pues como decíamos, pues bueno, hacemos muchísimo I+D, todo enfocado hacia el negocio, poder incorporarlo rápido a los proyectos y a las necesidades de clientes. Y bueno, pues todo esto al final pues conseguimos hacerlo pues teniendo muy buenas relaciones pues con los distintos organismos, con fabricantes y proveedores. Un poco la estructura de lo que vamos a ver hoy hablaremos un poquito de tipo de cimentaciones termoactivas, algunos ejemplos en proyectos, los TAPS y ejemplos de TAPS que combinan TAPS con geotermia y con cimentación termoactiva. Bueno, al final, una cimentación, yo creo que casi todo el mundo sabemos lo que es. Estamos todo el día con esto, pues bueno, me parece mucho más obvio. A lo mejor gente que no es del sector de edificación, pues simplemente explicarle que toda aquella masa de hormigón que entra en el terreno para sujetar el edificio, lo que llamamos cimentación, ya hay de muchísimas tipologías. Pues prácticamente todas, el 90% de ese tipo de cimentación, pueden ser aprovechadas para incorporar, como comentaban antes en la primera presentación, pues incorporar tuberías intercambiadoras y captar energía o disipar energía en el terreno. Tipos de cimentaciones hay un montón. Tenéis desde micropilotes y pilotes in situ, pilotes prefabricados, donde la masa de hormigón ya viene de factoría hecha y lo que se hace es se hinca en el terreno. Muros pantallas continuos, lo que todo el mundo vemos pues bueno, pues cuando entras en un parking o en un gran túnel urbano, que si no ha sido hecho con una tuneladora, pues se hace con técnicas de muro pantalla o pantalla de pilotes. Y luego los sal de cimentación. Cuando es un edificio con mucha superficie, pues podemos aprovechar esa superficie en contacto con el terreno para disipar o captar energía del terreno.
¿Qué es lo más importante? El parámetro que solemos ver para decir si una cimentación es aprovechable térmicamente o energéticamente, pues bueno, pues que tenga la suficiente profundidad efectiva, que entre lo suficiente en el terreno para que tenga capacidad de intercambio, y si es por superficie, pues bueno, pues que tenga una capacidad de intercambio superficial, pues lo máxima posible, pues para poder sacar y meter energía del terreno de forma eficiente. ¿Qué es lo que solemos hacer cuando nos enfrentamos a un proyecto de este tipo? Pues lo primero, pues hacer o revisar los estudios hidrogeológicos y geológicos que haya. El agua subterránea, pues hablamos siempre del suelo, pero en el agua subterránea hay muchísima energía y más si se mueve. Y en infraestructuras urbanas y subterráneas, pues hay una causística que hay que analizar y aprovechar muy bien, que es que a veces cuando hacemos un muro pantalla cortamos un nivel acuífero, ese agua se va desviando y estamos provocando una corriente o una circulación subterránea que podemos aprovechar. Esto al final te está aportando energía de forma constante o una temperatura constante y te aumenta la potencia disponible y la capacidad de demanda que puedes, la cantidad de demanda que puedes intercambiar con el terreno. Otro tema que solemos ver es que la densidad del intercambiador pues, sea homogéneo en el pilote, es decir, cómo colocamos esos tubos en la armadura, pues para que de alguna forma pues, no pongamos ni demasiado tubo ni demasiado poco. Luego ver cómo protegemos esos tubos para que cuando se vaya a hormigonar el pilote, pues el propio hormigón no rompa el intercambiador. ¿Cuál es la separación entre pilotes o entre elementos de la cimentación? Pues para que capten de forma eficiente y uno no se esté robando al otro o pongas demasiado junto y al final estés gastando dinero inútilmente porque no vas a captar más. Luego otro tema que se hacen pues son pruebas de circulación y presión en todos estos intercambiadores y ver qué tipo de conexionado vas a utilizar, con qué técnica vas a unir todos estos intercambiadores hacia tu sala técnica. Pues mira, un primer ejemplo que estamos poniendo es una obra que se acaba de entregar, se va a inaugurar ahora en breve, que ha sido, bueno, es obra del estudio de arquitectura, que ha sido premio Pritzker de arquitectura, un estudio de Gerona, y estos son las nuevas cavas de Peralada. Pues aquí había una nave muy grande, que es lo que va a ser las nuevas cavas, y nos propusieron que estudiásemos la geotermia. En principio se iba a hacer por sondeos tradicionales, por la típica sistema cerrado, pero cuando vimos la cantidad de pilotes que tenía toda esta estructura, pues al final aprovechamos. Y aquí veis en pantalla, pues en una primera fase de la obra se termoactivaron cerca de 140 pilotes de 15 metros de profundidad y en la segunda fase 184 pilotes de distintas profundidades. Aquí en las fotos veis pues bueno, cómo entra el tubo, vamos viendo cómo vamos uniendo todos estos encepados o cabezas de pilote y se va llevando a la sala técnica. Esta es quizás una de las partes más delicadas, pues estás moviendo mucho agua, hay que calcular muy bien las pérdidas de carga, la capacidad de intercambio y requiere pues bastante mimo en obra pues para que no se rompa ningún tubo, no deja de ser tubería plástica y hay que hacerlo con cuidado. Esto es como han quedado las cavas antes de meter los equipos de producción y de su embotelladora y todo el tema de almacenamiento. Aquí ya veis con todas las cubas cómo está. Bueno, pues todo esto 100% está climatizado con geotermia. Estas son las bombas de calor, son 3 bombas de calor en cascada, son cerca de un poco más de 300 kilovatios y es un sistema pues bivalente. Captamos tanto de la cimentación como de la atmósfera, podemos escoger las horas del día donde tenemos mejor eficiencia y la época del año y podemos mantener las temperaturas del terreno controladas haciendo el cambio a verano del sistema aerotérmico al sistema geotérmico y todo lo hacemos con un sistema agua-agua compacto, como veis aquí. He puesto esta foto, no es la última, pero está sin encoquillar y es un poco más, sin aislar, es un poco más intuitivo lo que estamos viendo. Pues aquí pues con esto pues se pueden conseguir COPs muy por encima a 4 en calefacción, para refrigeración por encima de 5 y cuando estás trabajando de forma simultánea, que estás recuperando calor o frío de la parte condensada, pues te acercas a COPs de cerca, URs de cerca de 9 o 10.
¿Qué conseguimos con esto? Pues bueno, pues la propiedad ha tenido un ahorro importante porque en lugar de tener que perforar pozos específicos para geotermia, ha utilizado ya la cimentación que tenía. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer en este tipo de proyectos? Que es un poco a veces la parte complicada. El llegar en una fase previa para analizar las necesidades térmicas de ese edificio o esa actividad y poder adaptar la solución en la fase de proyecto. Es decir, si esto lo intentamos hacer cuando ya han empezado con las cimentaciones, cuando ya han empezado con todo, pues al final las opciones que tienes pues se van quedando cada vez más limitadas y o acabas haciendo sondeos tradicionales o un sistema abierto, pero no puedes aprovechar la cimentación. Pues lo mismo pasa pues con todas las infraestructuras urbanas. En el momento que se están proyectando es el momento de estudiarlos y incorporarlos. El siguiente proyecto que os voy a comentar es pues, quizás el más grande que hay hasta la fecha ejecutado en España en cimentación. Ahí veis la típica parcela de Barcelona, del sample de Barcelona, y tiene un antiguo mercado, el Mercado San Antonio. Es el mercado modernista más grande que hay y en toda Europa y en España, por supuesto. La superficie de parcela eran 16.000 metros cuadrados y veréis que la superficie de pantallas que había que hacer para meter los niveles de parking es muy parecido a la superficie. Es decir, cuando estamos en ratios de captación y climatización, es decir, puedo captar en 1 metro cuadrado para climatizar en 1 metro cuadrado, pues son ratios muy óptimos donde las bombas de calor van a funcionar muy bien. Aquí se excavó cerca de casi 300.000 metros cúbicos de terreno y en principio el edificio, siempre lo pongo aquí, parecía que iba a tener unas demandas muy grandes, cerca de 2 megavatios de frío. Luego la realidad es que ha sido, según se fue mejorando la rehabilitación y la reforma, ha sido mucho menor. Se finalizó en 2018, ha sido una rehabilitación que ha tenido más de 8 años de trabajo y bueno, si podéis ir a Barcelona y visitarlo, ha quedado espectacular. Aquí veis el corte del terreno. Este sería el perímetro donde están los muros pantallas. Aquí veis los niveles de los forjados de los parking y esto sería a escala cuánto es la pantalla. Pues era una pena que aprovechando que se hacían unas pantallas de casi 40 metros de profundidad que cortaba 2 niveles freáticos, como veis aquí, que es una de las cosas que os comentaba antes, pues no se utilizase para termoactivar. Aquí se utilizó. Nosotros ganamos el concurso haciendo un cálculo, un recálculo y una reingeniería, donde se sacaba mucha más eficiencia con menos coste. También se hicieron ensayos de I+D en las pilas pilotes que veis por aquí. ¿Vale? O sea, es decir, todo lo que está más o menos integrado en el terreno, que va a tener una temperatura constante y unas buenas temperaturas para ser empleadas como foco frío o foco caliente, pues van a ser muy idóneas para emplear con bomba de calor. Aquí veis, esto es la hidrofresa, que fue el equipo de perforación que se utilizó, que es lo que hacía los paneles o bataches a cerca de 40 metros de profundidad. Y aquí, pues bueno, dentro de los 17.000 metros cuadrados, siempre lo digo porque uno lo ve en perímetro y no parece mucho, pero cuando ve lo que son 17.000 metros cuadrados de hormigón en contacto con el terreno, se hace una idea de la capacidad de intercambio. Aquí metimos cerca de 45 kilómetros de tubería, muy parecida a la del suelo radiante, un poquito más grande de diámetro, con una densidad, siempre lo pongo ahí, en torno a 2,7 metros de tubo por metro cuadrado. Al final teníamos un colector perimetral que daba la vuelta a la parcela de cerca de 1.750 metros. Estaba duplicado por si durante la obra se rompía, para extremar medidas de seguridad. Todo se hizo sin técnica de soldadura para no ralentizar los equipos, en este caso de excavación y de hormigonado, ¿vale? Pues porque, bueno, todo el mundo sabemos que en la obra civil pesada y en obra de este tipo, las horas de parada de grúa y equipos de producción es muy cara. Entonces, se adaptaron todos los procedimientos de ejecución para tener 0 horas de parada de la hidrofresa y de las grúas. Al final, la captación que hacemos para mantener un equilibrio son cerca de 600 kilovatios en calefacción y casi 500 kilovatios en refrigeración. Aquí os dejo un esquema a escala real, que lo podéis ver. Y esto, yo siempre hago el mismo símil. Cuando le dais la vuelta a la nevera, vais a vuestra nevera en casa, veis que por detrás tiene una rejilla. Vale, pues esa parte es en ese caso el condensador, donde está condensando el calor que saca de dentro de la nevera y lo echa fuera. Pues nosotros al final lo que hacemos es esos tubos
meterlos en material plástico, pues si los metemos en material metálico se van a corroer y se van a estropear más rápidamente, es embeberlos en el hormigón, ponerlos en contacto con el terreno y ya las bombas de calor producen agua caliente y agua fría que lanzamos al sistema de climatización, en este caso climatizadoras y fancoils. Aquí veis un detalle de los tubos impulsión y retorno, cada uno en un color diferenciado, cómo se van bajando las armaduras por tramo, pensar que se bajaron armaduras más de 40 metros, y cómo se hacen todas las uniones de los colectores por dentro de las vigas de atado para que nada durante la fase de excavación se pudiese romper o dañar. Otro ejemplo que además que ya tiene bastantes años, este lleva ya funcionando cerca de 7, 8 años con unos rendimientos excelentes, en la sede de IMDEA Energía, aquí en Madrid, es el Instituto Madrileño de Estudios Avanzados, en este caso en energía, es investigación avanzada. Y SACIR les construyó el edificio y mi equipo realizó toda la parte de diseño de cimentación termoactiva y captación de sondeos. Pues bueno, aquí se ejecutaron 24 sondeos tradicionales de 125 metros, más 15 pilotes de 450 milímetros. En la primera fase de la entrega del edificio se instaló una bomba de 110 kilovatios y en teoría este edificio iba a funcionar pues, con solar térmica, fotovoltaica, una planta de microcogeneración, enfriadoras convencionales de altísima eficiencia. Cuando probaron la geotermia y vieron los rendimientos, apagó todo, nos pidieron que se ampliase a 100 kilovatios más y prácticamente el 90% de la demanda está cubierta por geotermia. Aquí hicimos muchísimos ensayos de respuesta térmica del subsuelo y se hizo un estudio y un análisis muy exhaustivo que acabó en un proyecto de I+D para ver las propiedades térmicas del hormigón, cómo mejorar las propiedades térmicas del hormigón añadiendo aditivos y viendo pues, cómo se comportaban las distintas capas del terreno en su capacidad de trabajo. Fue premio de la Comunidad de Madrid, la mejor instalación geotérmica, y es un edificio que tiene certificado LEED Oro, lo veis abajo. Aquí veis, pues bueno, en la fase de cuando preparábamos los pilotes, las armaduras, ¿vale? Todo protegido para que luego durante el picado, el descabezado del pilote, pues no tuviésemos muchos problemas. Ahí lo que veis es el encepado. Y aquí a la derecha veis la máquina de perforación que se utilizó pues, para hacer los sondeos de 125 metros. Aquí en todo el material plástico que se utilizó es polietileno reticulado, pues para evitar los arañazos con las armaduras, mayor duración y vida útil del sistema. Perdona. Ahora, el siguiente concepto del que queremos hablar, un poco para que vayamos haciéndonos una idea de que al final lo que estamos moviendo en estos sistemas es agua, un fluido que va en contacto con el hormigón está en contacto con el terreno, pues este agua también lo podemos utilizar a veces, o en la mayor parte de las veces si se diseña apropiadamente, para climatizar. Y no todas las climatizaciones tienen que ser por fancoils, UTAs, climatizadores. Podemos hacerlo a través del forjado del suelo. En este caso lo que llamamos TAPS, que son termoactivación de sistemas constructivos. Se consigue mayor confort térmico, muchísima más inercia, las bombas de calor trabajan a un régimen más constante y además son sistemas bastante predecibles. Es muchísimo más saludable y ahora que estamos con lo del tema del COVID, pues empezamos a tener un boom de peticiones, pues por todo el tema de salubridad. Porque al vencer gran parte de la carga por sistemas radiantes no tenemos que utilizar tantos sistemas convectivos o sistemas de movimiento de aire que al final estás moviendo patógenos por dentro de oficinas y demás. Con estos sistemas pues hemos conseguido eficiencias altísimas porque los saltos térmicos que necesitamos son muy pequeñitos y estamos a veces trabajando con COPs por encima de 6, 7 y con Rs próximos a 7, 7,5. Para que nos hagamos una idea, estamos hablando que con 1 kilovatio eléctrico, ¿vale? Que consume la bomba de calor, está produciendo 7 kilovatios térmicos o frigoríficos. Y la gran ventaja es que bueno, trabaja de forma continua y podemos jugar mucho con las inercias. Consideraciones, pues para la ejecución y el diseño, pues tenemos que ver, pues igual que pasa con la cimentación, cuánto separamos los tubos, los diámetros de los tubos, dónde colocamos esos tubos para que emitan de forma más eficiente, cómo se monitoriza eso y cómo se integra con el sistema de climatización y con el sistema SCADA. Aquí veis, pues por ejemplo, el ejemplo que últimamente
está más en boga es en Vía Célere, en Conde de Casal. Pues ahí había hecho la promotora Vía Célere una promoción de viviendas, y donde estaban las antiguas cocheras o estación de autobuses de Autores que va a Valencia, pues esa parcela de ellos, se hizo un vaciado, se construyó ahí un parking que se amplió y se le dio una parte al Hotel Clarich y otra se lo quedaron ellos, y se aprovechó que se hacía una pantalla de pilotes, aquí veis la armadura del pilote, para termoactivarlo. Hicimos una serie de sondeos y se utilizaron los forjados activos. Y con una particularidad, que lo estábamos hablando en la presentación anterior de Rodrigo, que quizás en Madrid, pues, por la complejidad administrativa y lo que hablábamos antes de quién es el calor y cómo conseguimos cerrar acuerdos entre empresas públicas, privadas, distintos usuarios, pues aquí unas cosas que vimos que sobraba mucho calor, porque era un edificio prácticamente cristal, ahora lo veréis, y parte del calor que sobraba, en lugar de reinyectarlo al terreno e ir incrementando la temperatura del terreno, lo que se hizo fue cedérselo al Hotel Clarich, que está ahí, como precalentamiento de agua caliente sanitaria. Entonces ahí se consiguen unos ahorros en emisiones de CO2, unas certificaciones energéticas que le vienen bien tanto a Vía Célere como al Hotel Clarich, porque consiguen pues muchos más mejora de su sostenibilidad y de sus acreditaciones. ¿Qué es lo que hacíamos? Pues el forjado lo utilizamos tanto como suelo calefactable o suelo radiante para calefacción, o como techo frío, techo refrigerante. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Las temperaturas a las que tenemos que impulsar, como mucho 32 grados en calefacción para conseguir temperaturas interiores de 20 grados, y cuando estamos refrigerando, pues como mucho a 15 grados, eso fue la de diseño, ahora se está haciendo bastante menos, para conseguir temperaturas, como marca el código técnico y el RITE, de en torno a 25 grados en verano. Ahí os he puesto un poco los parámetros de emisiones que solemos trabajar, pues como mucho conseguimos unos 90-100 vatios por metro cuadrado en emisión, combinando techo y suelo en calefacción, y más o menos los mismos ratios al tener techo, que conseguimos mucha emisión de frío. Aquí veis simulaciones térmicas que se hicieron de esos forjados, donde colocamos los tubos, cómo está funcionando para calefacción y cómo estaría funcionando para refrigeración. Veis que como aquí lo que se querían vencer sobre todo eran cargas de refrigeración, los tubos están lo más cerca posible de la parte del techo para que funcionen mucho mejor como techo frío. Aquí veis en la fase ejecutiva pues cómo se van colocando estos circuitos. Muchos de ellos vienen premontados para montar mucho más rápido y no parar la parte de estructura, y otros se montan a mano pues, si tiene una forma geométrica complicada. Y aquí veis el edificio. Si pasáis por Conde de Casal y cogéis la salida hacia la M30 Fernández Show, veis que es un edificio orientación sur-sureste, que le pega bastante el sol, por eso las demandas de frío. ¿Qué estamos viendo? Pues prácticamente cualquier edificio moderno que se hace en Madrid o en una ciudad más o menos en Europa, estamos viendo que prácticamente el 80% de la demanda es para frío. Son necesidades de refrigeración. Entonces, hay que estudiar muy bien cómo intercambiamos con el terreno, porque veíamos antes el ejemplo de Londres. Pues bueno, sacar calor del terreno y utilizarlo es más intuitivo, pero a veces intentar meter calor en el terreno, pues hay que hacerlo de una forma muy equilibrada, pues para conseguir que el sistema sea sostenible en el tiempo. Aquí veis, gracias a estos sistemas de climatización, que prácticamente solo hay ventilación de la parte primaria, todo es emisión por superficie radiante, el tipo de decoración e integración que se consigue. Estos son una pantalla del SCADA, que podéis ir viendo, pues temperaturas del forjado activo, temperaturas de impulsión, consigna. Se puede regular algo muy interesante, que son las ppm de CO2 en cada estancia, con lo que solo se ventila o climatiza o se renueva cuando es necesario, y el resto se dejan como funcionando como un sistema inercial. Todos estos sistemas, pues bueno, nosotros no enrollarme mucho, también tiene un sistema predictivo, se conecta a internet y va estudiando el tiempo que va a tener las siguientes semanas y va ajustando la inercia para no meter demasiado inercia. Pues por ejemplo, si va a venir un día muy caluroso en mitad del invierno, tú ya sabes que va a venir eso dentro de 2-3 días, pues paras el sistema de climatización para luego no tener que estar gastando energía inútilmente. Aquí veis un detalle de que es un pilote termoactivo. Ese es el final del pilote, la armadura, donde hacemos el giro con la tubería y hacemos el bucle cerrado. Esto es la maquinita que utilizamos. Bajo gálibo ahí veis dentro del arrastramiento provisional
una máquina muy pequeña, y con esta máquina hicimos más de 100 metros de perforación, perforando con lodos. Y esta es la bomba de calor, que es un sistema 6 tubos con recuperación total o parcial, con unos rendimientos. ¿Veis el tamaño? O sea, todo el sistema de climatización para este edificio cabe en esta caja y en 4 bombas recirculadoras para los forjados. Y esto lo digo también porque es muy importante. ¿Cuánto vale el metro cuadrado en Madrid o en ciertas capitales que se ocupan luego pues, con grandes equipos de climatización y demás? Pues un sistema de bomba de calor agua-agua, un sistema muy compacto, hace muy poquito ruido y con un mantenimiento prácticamente ridículo comparado con un sistema de aerotermia convencional o sistemas de calderas de gas. Aquí veis una foto cenital sacado del edificio de al lado de evolución. Me gusta poner muchas fotos, me parece muy intuitivo. Lo mismo hemos hecho en la sede de la Cruz Roja en Alcorcón. Ahí han conseguido clasificación energética más con bombas inverter, que además nos permiten modular y lanzar, pues en este caso desde 15 kilovatios a 70 kilovatios de forma perfectamente controlada a demanda. Con eso conseguimos los saltos térmicos mínimos y, lógicamente, la máxima eficiencia en la bomba de calor. Aquí veis pues, el sistema de taps, en este caso este es de Uponor, vienen premontados, que veis un poco en detalle, cómo se van colocando encima del forjado, cómo se van llevando a los colectores, hacen las pruebas hidráulicas de circulación, pruebas de estanqueidad, cómo se va disponiendo de una forma ordenada. Se puede dar más densidad de tubo según la orientación, si es sur o norte, si va a tener que vencer más cargas de refrigeración o de calefacción. Este es otro edificio, siempre nos gusta hablar mucho de él porque es el de Fundación Biodiversidad. Fue una rehabilitación de una nave industrial en el centro de Madrid, pues para hacer un edificio de oficinas o un área de oficinas con zonas colaborativas, que entre y sale mucha gente a trabajar, con despachos. Pues se hizo la parte de abajo con suelo radiante, toda la parte entre planta que veis aquí con forjados activos, vais viendo que aquí hay abajo una placa colaborante, y funciona pues como hablábamos antes. ¿Qué conseguimos con este sistema? Pues aquí hibridar también geotermia y aerotermia. Nos dieron un premio porque fue una de las primeras instalaciones donde se hibridó geotermia y aerotermia, y todo basado en un sistema hidrónico, lanzando el agua a climatización. Metimos el equipo de perforación dentro de la nave, como veis ahí, y no es una instalación muy grande, pero sí es una instalación con un sistema de gestión bastante desarrollado y con unas posibilidades de ahorro enormes. De hecho, pues bueno, pues van cambiando de geotermia a aerotermia, y luego vieron que por problemas de ruidos y demás, pues se han ido utilizando la geotermia en horarios nocturnos, en horarios más que está rodeado de viviendas, y la aerotermia por el día. Y eso les ha permitido pues precargar por la noche con tarifas nocturnas, que esto es muy importante. Una de las grandes ventajas de los sistemas inerciales con sistemas geotérmicos es que, como tienen tanta inercia, puedes generar a mitad de coste con una tarifa valle, supervalle o nocturna, porque puedes producir la energía que necesitas por el día durante la noche. Esto con otros sistemas es muy complicado de hacer. Aquí veis el suelo radiante por abajo y el sistema de ventilación que va a las UTAs. Esto tiene unas UTAs con sus baterías de calor y frío. Un sistema prácticamente total hidrónico, son unos 125 kilovatios en calor y unos 100 kilovatios en frío. Conclusiones, pues quizás en estos sistemas una conclusión que me gusta resaltar mucho es que la combinación de ambas es lo más eficiente que hemos visto. Hoy por hoy no hemos encontrado sistemas que puedan mejorar la eficiencia de esto. ¿Cómo se puede hacer más renovable todavía? Pues que la demanda eléctrica que tienen los compresores lo cubras con fotovoltaica, y entonces consigues muy fácilmente edificios de consumo nulo o incluso que generan energía en exceso, en más de la que van a consumir. La dificultad es que no son compatibles con un mal diseño de instalación de climatización. Requiere una parte de ingeniería previa con bastante cariño, un equipo especializado, tanto en la parte de conocimientos en cimentación, en la parte de bombas de calor, como en la parte de equipos. Y pues bueno, luego, como una cosa muy intuitiva que siempre digo, esto dura lo que dure el edificio. Las tuberías quedan dentro del hormigón, 50 años, 100 años, 150 años, hasta que la propiedad lo quiera demoler.
Entonces, pues bueno, la vida útil no hay que volver a pagar por sustitución de equipos, salvo por la bomba de calor. Quería enseñaros muy rápido el recinto histórico de San Pau, que es Patrimonio de la Humanidad, Patrimonio de la UNESCO, muy por encima. Son 22.000 metros cuadrados de edificios. Esta obra se hizo para el IDAE y para el Ministerio de Industria. Todo esto se climatizó con geotermia. Aquí veis todos los edificios que tienen instalación geotérmica con bomba de calor. Se hicieron más de 400 sondeos en este emplazamiento, para que nos hagamos una idea, y tenemos más de 4 megavatios instalados entre bombas de calor. Sobre todo utilizan para frío, y una de las cosas que me gusta poner en estos proyectos es que la geotermia no solo sirve para este tipo de geotermia, para producir calor de forma eficiente, también frío. Aquí veis en 3D sobre la planta todas las perforaciones que hay y la capacidad de intercambio, para que os hagáis una idea de la capacidad de intercambio tan brutal que tiene el terreno, ya sea de calor o de frío. Se hicieron muchos ensayos de respuesta del terreno para ver cómo se comportaba. Era un emplazamiento geológico bastante complicado. Aquí veis fotos, dado el grado de protección arquitectónico que tenía, pues cómo se fue desarrollando la obra y cómo quedó. También una obra muy, muy, muy bonita, muy impresionante. Hemos hecho hoteles con más de 100 sondeos, 140 sondeos en Estepona. En Somos Aguas Club, pues un sistema con 90 sondeos y con máxima certificación LEED y BREEAM. La parte de la finca, toda la parte de perforaciones, todo el nuevo desarrollo son viviendas de lujo, pues más de 114 sondeos que veis ahí y más de 1 megavatio de intercambio, la foto. Y proyectos en ejecución, pues actualmente, pues uno quiero poner, como estamos hablando de Madrid, Madrid Subterra, que es el antiguo restaurante Jockey, archiconocido en Madrid, le han cambiado el nombre, ahora se llama Sadel, tiene pues otra, y es 100% geotérmico. Se metieron las máquinas de perforación dentro del parking, en gálibos por debajo de 2,70 metros, y con un mástil de 2,70 metros hemos perforado más de 100 metros de profundidad. Está el edificio de las oficinas centrales de IFEMA, una bomba de calor, el edificio de Quinta de Umbría, que es un resort con campo de golf, villas de lujo, hotel y demás, que tiene más de 300 sondeos. La Casa Cabildo de Lanzarote, siempre lo pongo, porque cuando hay agua subterránea, esto es como el ayuntamiento en Lanzarote, pues se intercambia con un sistema abierto contra el acuífero y recientemente se ha acabado el Paseo de la Castellana para OHL, para otra constructora. Hemos hecho nosotros toda la parte de sondeos, muro pantalla y losas termoactivas, que también se combina con un sistema de taps. Y paro aquí, pero poco que veamos. Esto es un motor que ha empezado a moverse en Madrid, ya lleva años, y ahora mismo lo que falta es el salto a las grandes infraestructuras. Yo creo que hay el suficiente know-how en España ahora mismo para acometer este tipo de instalaciones, grandes, pequeñas, pero ahora lo que falta es, pues bueno, pues que se consigue coordinar todo pues para aprovechar las grandes infraestructuras, redes de metro, saneamientos, grandes edificios, grandes parkings públicos, sistemas de ventilación que hay, pues bueno, las posibilidades son infinitas. Y dejo ahora el turno para las preguntas. Voy a ver si puedo abrir el panel. Muy bien, muchas gracias, Daniel. Pues A en eso vosotros. estamos, en eso está Madrid Subterra. El paso de Difícil, las ¿eh? pequeñas, sí, es muy difícil, pero bueno, son A 6 mí, años y se están consiguiendo cosas. no, lo estáis haciendo, la verdad, una enhorabuena Madrid Subterra, porque antes de que estuvieseis vosotros, hemos predicado mucho en el desierto y la verdad que se está notando. Pero bueno, veo los casos de Londres y de otros países, lo rápido que consiguen catalizar los temas y lo que nos cuesta aquí. Entonces, eso es un poco a nivel de los que somos técnicos en el campo, esto es la gran pena que tenemos, diciendo con el potencial que tenemos y que nos cuesta. Y bueno, pues a ver si la gente se anima y sacamos esto entre todos. Bueno, la enhorabuena que trasladas, se lo traslado yo a su vez a los socios, que son los que en definitiva tanto apoyo están dando a lo largo de todos estos años. Como vamos justos de tiempo y se repite la pregunta, Sí, es la que te voy a realizar. sí. Estamos hablando de geotermia somera, de baja entalpía, ¿y qué pasa con la alta? ¿Qué pasa con la geotermia profunda? Y una de las preguntas, yo creo las dos, pero una de las La he preguntas sobre visto. todo va dirigida a Madrid, a la geología de Madrid. Sí. Pues lo pregunta José Sánchez Guzmán, me imagino que es el que estoy viendo aquí en el panel.
A ver, yo llevo también la parte de alta entalpía. Lo que pasa es que meterlo hoy todo en una presentación es imposible y es una saturación. En la Comunidad de Madrid se han hecho reconocimientos. En la época del IGME, hace en los años 70, se hicieron hasta perforaciones profundas en Madrid, sobrepasando los 1000 metros de profundidad. Y sabemos sitios donde se alcanzan más de 70 y 75 grados. Ha habido el proyecto de Geomadrid y un sondeo en la zona de Tres Cantos, que es archiconocido por todos. Se pidieron hasta permisos para poder hacer un district heating y, pues bueno, pues por desgracia se ha ido abandonando por un tema que en el resto de Europa es bastante fácil. Hay muchas demandas de calefacción, pero en Madrid no hay la suficiente demanda de calefacción para sacar un proyecto adelante de este tipo hasta que no tienes una masa lo suficientemente grande de usuarios que puedan pagar la primera perforación. Y de hecho el sondeo de Geomadrid está ahí, sabemos todo el mundo las temperaturas, pero el problema con la crisis que ha habido ahora mismo es o se suman edificios públicos a esta red o con nuevo edificio privado es muy complicado que los números salgan. Lo han revisado muchísimos inversores, muchísimas utilities, y el punto es que no se recupera la inversión para el coste de la perforación profunda. Si a lo mejor hubiese otros curvas tipo de usuarios o de demandas, se podría estudiar, o otro compromiso de una cosa que llamamos nosotros seguros de mitigación o seguros de inversión que protejan al inversor de estos riesgos. Pues muchísimas gracias por tu presentación, por tu concisión en la respuesta. Has contestado a 2 de las 6 preguntas que tienes. Te animo, si tienes un momento, a que Pues no las había leído. puedas teclear mediante el sistema que tenemos de preguntas y respuestas, puedas teclear el resto de las personas que te han preguntado. Te preguntan por retornos, te preguntan por almacenamiento. Pero bueno, tenemos que... Sí, Aitor, si me permites un segundo. por supuesto. Antes se lo han comentado también al anterior ponente, a Rodrigo. Hay una manía de preguntar por retornos en geotermia. A mí me parece una aberración. Esto no es una instalación de fotovoltaica o una instalación de cogeneración. Pensemos que una instalación geotérmica, su vida útil, si está bien hecha, mínimo son 50 años, toda la parte que tú entierras, ya sea por cimentación y demás. Entonces, yo os voy a poner un símil, lo podéis buscar en Google si queréis. ¿Qué retorno se le pide a un edificio? Yo no creo que los arquitectos en las administraciones públicas se pongan a calcular eso. Pues esa parte de inversión debería ir ahí, en esa pregunta. Y hay una entrevista muy buena al obispo o el párroco de San Patrick, de la iglesia de San Patricio en Manhattan. Y le pregunta, hicieron un sistema geotérmico de una perforación bastante profunda. Y le dicen, oye, pues habiendo podido poner otro tipo de instalación con un retorno más corto, le dice, ¿por qué no lo habéis puesto? Y le dijo, cuando se construyó aquí la iglesia no se construyó para 20 años, se construyó para 100, 200, 300 y mirar el tiempo que lleva. Pues lo mismo pienso, yo creo que hay que cambiar un poco el chip. Si pensamos en sostenibilidad, si pensamos en confort, si pensamos en temas de integración urbanística, no puede ser siempre la pregunta ¿cuál es el periodo de retorno? Nadie hace la pregunta de cuál es el periodo de retorno muchas veces de un pilote o de una cimentación. Se intenta optimizar, pues al final si quieres hacer el edificio tienes que hacer eso. Intentas que dure lo máximo posible. Pues yo pienso que la geotermia con bomba de calor hay que verla desde ese punto de vista. Pues muchísimas gracias, Daniel.